Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Hola, muy buenas noches. Tengan todas y todos ustedes bienvenidos nuevamente, como cada jueves, a una emisión más de su programa En Voz Alta. En este programa en donde procuramos tratar temas de actualidad que les dé la información, bueno, pues a todos los que nos hacen favor de escucharnos y de permitirnos entrar a sus hogares para que puedan tomar decisión, para que puedan estar informados. Y como siempre, en esta noche agradecemos la presencia de nuestra panelista María Alemán. Buenas noches, Mari. Muy buenas noches, tengan todos. Hoy con un par de temas que pueden terminar siendo 3 o 4, porque ya sabes que aquí a veces empezamos con uno nos y lleva nos lleva al otro, ¿verdad? Sí. La semana pasada tocábamos el tema de este paquete de iniciativas que se dio como una especie de diarrea legislativa en el Senado de la República, y comentábamos que parecería que al tener Morena un grupo mayoritario tan amplio, no requería de hacer este tipo de cosas que ponen en juego el tema de la legalidad. Pero lo que comentábamos hace una semana, pues prácticamente ya se actualizó, y vamos a tener por lo menos creo que dos temas. Uno que fue también parte de este gran paquete, que fue la desaparición del INSABI, que es un instituto que ya fue creado por la Cuarta Transformación. Pero por el otro lado, que se conoce también que ya fueron invalidadas o declaradas inconstitucionales la primera parte del Plan B. Eso ya parece serie gringa, ¿no? Porque dicen, no, la primera temporada, ¿cuál era? No, pues eran esta serie de reformas. Y la segunda temporada, ¿cuál era? Pues eran estas otra serie de reformas. Pero ahora el Plan B tenía dos partes. Una parte que mandaron el año pasado, que tenía que ver con la conformación o la modificación a 2 leyes, y que eran como la punta de lanza del Plan B, que atrás venía una serie de reformas ya más sustantivas a los procesos electorales. Y por lo que tengo noticia, pues el día de ayer se conoce que se declararon inconstitucionales, y más adelante vamos a ver por qué. Pero empezamos por el primer tema, en mare magnum de iniciativas que aprueba la legislatura, en este caso el Senado, porque entiendo que en el caso de los diputados no fue así, fue un poco más, pues más ordenado, aunque de la misma naturaleza. Deciden desaparecer algo que el propio gobierno federal creó en el año 2019, que fue el INSABI, ¿no? Y entonces, haciendo un contexto para todos los que nos están escuchando y que hemos hecho uso de los servicios públicos de salud, durante muchos años coexistieron varios sistemas de salud. Quienes tenían un trabajo fijo en el sector privado, pues tenían acceso a ser beneficiarios del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y quienes eran trabajadores de la Federación o de alguna dependencia ligada a la Federación, pues tenían el ISSSTE. Y los demás en aquel entonces, en teoría, Mari, pues no teníamos nada, que era la mayoría. Y había en el Querétaro antiguo un sistema de salud incipiente, que eran los famosos, y no me dejarán mentir, pues quienes tengan más de 40 años, los centros de salud, que dependían de la Federación, y había en ese entonces lo que hoy todavía se conserva, que era el Hospital General. Entonces, si tenías la suerte de tener IMSS y la mala suerte de enfermarte, pues te ibas al IMSS. Si eras trabajador de la Federación, pues te tocaba al ISSSTE. Y si no, pues te tocaba ir a tocar, agarrar fichita en el centro de salud, el más ícono, el que está aquí en el centro, y pues tomabas una fichita y esperabas a que te recibiera. Algo un poquito más grave, pues te aceptaban en el Hospital General. Había algo de atención médica en ese entonces. Ya en ese entonces, en algunas partes del país, existía lo que hoy se conoce, o lo que hoy conocemos como el IMSS Bienestar, pero ha tenido varios apellidos. Es decir, bueno, en aquellos lugares en donde es muy difícil el acceso, el IMSS sustituía este sistema de trabajadores para el efecto de que los que no tenían seguridad social lo pudieran, se podía prestar. Y en el 2019, recuerdo, bueno, vamos un poquito más para atrás, en el 2003, 2004, con Fox se crea el Seguro Popular.
Y bueno, pues anunciaron con bombo y platillo que el Seguro Popular llegó a tener en sus bases de datos a cerca de 69 millones de beneficiarios. Llega la 4T en el 2018 y en el 2019 dice, pues vamos a sustituirlo por el INSABI, que empieza el 1 de enero del año 2020. Y lo desaparecen hace una semana, ¿no? Correcto. Entonces, a ti te tocó una parte de esa, de esa aprobación. Platícanos tu experiencia, porque en aquel entonces parecería que esa era la solución o la etapa evolucionada del Seguro Popular, ¿no? Mira, Charlie, yo creo que la constante, por lo menos en varios de los temas que en la legislatura a la que yo tuve la oportunidad de representar a Querétaro, nos tocó hacer reformas a la Constitución impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Una de ellas fue la desaparición del Seguro Popular y la creación del INSABI. En su momento, después de largas horas de discusión en la Cámara de Diputados, muchas veces se les dijo a las y a los legisladores de Morena que pues de alguna manera lo que se tenía que hacer era perfeccionar, mejorar los alcances que estaba teniendo en ese entonces el Seguro Popular y que había que trabajar en un fortalecimiento, no en replantearlo desde cero. Pero a oídos sordos se eliminó el Seguro Popular y se creó el INSABI con bombo y platillo en ese entonces como la gran solución a muchas de las deficiencias que veníamos arrastrando en sexenios anteriores, del PRI y del PAN. No voy a hablar que las cosas en materia de salud estuvieran perfectas, pero el planteamiento del INSABI fue como si fuera no un mejoralito, sino en realidad la operación cardíaca que necesitaba el sistema. La solución. La solución, ¿no? Que necesitaba el sistema de salud. La realidad es que las cosas han venido en caída, picada libre. Tiene que ver, creo que mucho con la falta de inversión en materia de infraestructura a lo que en su momento fue el INSABI, lo que en su momento fue el Seguro Popular, el INSABI o a todo, o lo que le queramos llamar que no es el seguro o que no es el ISSSTE. Y eso ha hecho que hoy los espacios con los que se contaban pues estén en condiciones muy deterioradas. Muchos de los espacios pues al final del día no tienen las condiciones ideales para dar consulta, tratamientos. Bien lo decías tú, desde los centros de salud. Y si nos vamos todavía a otro nivel, las casas de salud que en colaboración manejaban los municipios en su momento, ¿no? Entonces creo que es un tema de que no se le ha invertido, sobre todo en materia de infraestructura, y aquí tengo algunos datos que creo que son importantes revisar. Ahora la propuesta del gobierno es decir, bueno, de todo el tema de salud se va a hacer cargo el IMSS Bienestar, ¿no? Ya no están separados, ahora sí que juntos, todos en una sola institución. Primero decir que eso es un claro reconocimiento desde mi punto de vista de la Cuarta Transformación de una de las instituciones que creó el PRI en su momento y que ahora sí que a prueba de bala durante muchos sexenios pues ha resistido. Creo que el IMSS por supuesto que necesita de muchísimo apoyo, pero ha resistido a muchas adversidades. Y me parece que es un reconocimiento de la Cuarta Transformación a una de las instituciones pues, de antaño y más emblemáticas de México y de los gobiernos del PRI. Segundo, eso en la parte como política, ¿no? Ya en la parte del tema de salud, leía yo, y creo que ese es uno de los retos más importantes a los que se van a enfrentar, es el IMSS Bienestar ahora no tiene cobertura en todo el país. Tiene cobertura solo en 19 estados y en 1,328 municipios. O sea, de entrada estamos hablando que tiene una cobertura del 54% del país. ¿El resto qué va a pasar? Porque si hoy lo vamos a concentrar en una sola institución que no tiene la infraestructura, la capacidad y los alcances
para cubrir a todo el país. ¿Qué va a pasar con las mexicanas y los mexicanos, por ejemplo, que vivan en Tabasco, en la tierra natal del presidente, o en Sonora, en donde no tienen esta cobertura del IMSS Bienestar? O sea, ¿cómo se va a atender? Ese es el primer planteamiento, ¿cómo se va a cubrir? Y ahorita revisamos también en un tema de consultas, de personal. Creo que, francamente, el sistema en general de salud ha ido en picada y nadie le ha prestado atención, y hoy están tratando de cargarle la mano, o sea, de decir, pues no funcionó el INSABI, que era nuestra gran solución, vamos a colgarnos de lo único que mal que bien queda subsistiendo en el sistema de salud, que es el IMSS, pero lo único que van a hacer desde mi punto de vista es tronarlo por completo. Fíjate que el sistema PRI genera un sistema de salud. Yo recuerdo, pues, se ve en la Constitución, dice todo el mundo tiene derecho a la salud. Y luego genera el IMSS como una forma de subrogar la obligación que tienen los patrones de darle los servicios de salud a los trabajadores. Para que en cada fabriquita no hubiera un consultorio médico, dijeron, bueno, pues generamos una institución que subrogue la obligación de los patrones. Es decir, en vez de yo darle salud a los trabajadores de forma directa, le pago una cuota al IMSS y el IMSS se encarga. Lo mismo sucedió cuando se crea el ISSSTE. Y luego la federación prestaba servicios de salud a la población en general, fuera de estos dos sistemas. Y eso, por ahí de los 80s, que se materializa en el caso de Querétaro y en el caso de muchos estados hasta el 97, viene un proceso de descentralización. O sea, fíjate, un reconocimiento. Lo primero que se descentraliza en el país fue la educación, y en el caso de Querétaro en 1992. O sea, había una concentración del tema de la educación y viene un proceso de centralización, y el primer gran proceso es la educación. Y después se vuelve a centralizar. O sea, ¿qué fue lo curioso? Le daban unos fondos para que los estados le pagaran a los maestros, y después, al finales del sexenio de Enrique Peña, es el primer proceso de descentralización que, perdón por la expresión, recula y vuelve a centralizar la nómina en el tema de la federación. Con los servicios de salud, básicamente pasa lo mismo. Si nos vamos hasta el final de este debate, el IMSS Bienestar lo que intenta, digamos que en forma estructural, es volver al esquema en donde todo el sistema de salud esté concentrado en la federación y los estados prácticamente su participación sea testimonial. Y ya ha habido algunos avances, algunas variables del tema, ¿no? Por ejemplo, hay un dato bien curioso. En el año 2000, cuando se crea el concepto, o se empieza a aplicar en México, porque el concepto ya estaba creado, de pobreza multidimensional, que decía que los pobres no eran pobres solamente por falta de dinero, sino por falta de algunos derechos, la educación, entre ellos la salud. El indicador más bajo, Mari, era el indicador de acceso a la salud. Pero fíjate lo que hizo la administración de Vicente Fox. Tengo dos alternativas, y fue una tendencia en varios países, porque fue una tendencia mundial. ¿Qué hago? Dice, ¿mejoro los servicios de salud para que la gente pueda acceder a ellos o simplemente los afilio? ¿Sí? ¿Cuál crees que decidió? Afiliarlos. Afiliarlos. Entonces, ¿qué era el Seguro Popular? Pero el Seguro Popular, más que un sistema de mejora en los servicios de salud, era un sistema de afiliación a los sistemas de salud. Para que cuando viniera la encuesta del Coneval, tocaran tu puerta, Mari, y le preguntaran, oiga, ¿usted tiene acceso a servicios de salud? Antes de esto, tú decías, pues no. Pues no. Aunque sí tenías la clínica y sí tenías el seguro, el Hospital General, tú decías, pues no tengo. Pero en la siguiente encuesta, ya cuando te dieron tu credencial del Seguro Popular, ¿qué decías? Pues que sí. Pues sí, ya tengo. Entonces, ese indicador en las mediciones de pobreza se abatió de forma tremenda. Pero como tú bien afirmas, se afilió, digamos que se dicen los expertos en materia de educación, el Seguro Popular era un sistema financiero para la salud. ¿Por qué? Porque era muy curioso. Exacto. Para quienes estén escuchando, ¿no? ¿Cómo funcionaba el Seguro Popular? Llegaba al Estado y te decía, ¿cuántos afiliados tienes? No, señor, pues ahora afilié 5,000.
Ah, bueno, pues por cada afiliado te voy a dar una lana. A los afiliados les cobraban otra parte del recurso, ponía una parte el Estado, una parte la Federación y una parte el beneficiario, y a todo mundo le daban el derecho de atenderse. Pero ¿qué fue lo que no creció? Pues el sistema hospitalario, el sistema de atención, el número de médicos, el número de enfermeras, el número de camas, no crecieron en la proporción en la que supuestamente se generó el derecho. Y entonces cuando viene el INSABI, que tiene un dato bien curioso, parecía de esas profecías, lo autorizó la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y le daban 3 años para cumplir. Llegó a los 3 años y no cumplió, pero desapareció, o quizás sí cumplió. Su cumplió nada más era eliminar el seguro popular. Creo que no, salvo tu muy particular punto de vista, creo que esto que acabamos de ver no es un fracaso. Era una etapa de una evolución para la centralización de los servicios de salud. Pero para eso tenían que eliminar primero la forma en que financiaba los servicios de salud el seguro popular. Digamos que esta fue una parte intermedia, porque hablando en sospechosismo, en uno de los transitorios le pusieron tiene 3 años para hacer lo que dice que va a hacer. Y justamente a los 3 años empiezan a empalmar el IMSS-Bienestar, que no es otra cosa más que decir todas las instituciones de salud, todas, entréguenlas financiera y físicamente al IMSS. Y entonces volvemos como a los 80s, a un sistema centralizado de salud. Ahora, la pregunta es, ¿centralizado o descentralizado es mejor? Pues sí, efectivamente. Lo que yo veo hoy en día son datos reales de la capacidad que ha tenido el IMSS. Si esa era la ruta, porque ahora sí que pensando y utilizando tus palabras en sospechosismo, si la ruta era una transición hacia centralizar los servicios de salud y desde un inicio estaba proyectado que fuera el IMSS quien centralizara todo, creo que desde ese entonces se le hubiera inyectado un tema de recurso al IMSS. Y no, ha sido lo contrario. O sea, el IMSS, te voy a dar algunos datos. En el 2000, por ejemplo, en el 2019 estaba otorgando 25.5 millones de consultas. Ahorita no llega ni a los 10 millones de consultas familiares. Y no creas que es porque la gente quiere menos consultas o necesita menos consultas, no, porque no hay capacidad para dar más de 10. Caímos más de la mitad de las atenciones que brindaba el seguro. La causa, insisto, no es una menor demanda de los servicios, sino una menor oferta del IMSS. El personal médico se ha visto reducido en aproximadamente un 17% menos en plazas. El presupuesto se le ha reducido considerablemente. Los médicos y enfermeras disminuyen, pero la burocracia se ha hecho más grande. Ahorita entraremos al tema de vacunación, de prevención. En términos de infraestructura, el IMSS abarca alrededor del 5% de servicios hospitalarios, ¿no? de camas sensables en el país, pero en lo que va de esta administración no se le ha invertido un peso a incrementar el número de camas sensables, al contrario. Han ido en disminución porque, por poner algunos ejemplos muy específicos, incubadoras, ¿no? Pues que a lo mejor por el simple paso del tiempo ya no están en funciones, no se han reemplazado. Entonces, no solamente ni siquiera nos hemos mantenido el número de camas sensables hospitalarias, sino que se han disminuido. ¿Qué quiero decir? Si la ruta desde un principio era centralizar los servicios de salud y que el IMSS se hiciera cargo, pues el acompañamiento serio para que la institución estuviera lista para hacerle este endoso, porque puede parecer muy fácil en decir, bueno, todos le dejan sus hospitales, sus centros de salud, sus doctores, sus enfermeras al IMSS y el IMSS los va a operar, ¿no? Pareciera que es así de sencillo, pero la realidad es que la constante
ha sido, desde que empezó este gobierno, se ha ido disminuyendo completamente la apuesta a la salud respecto de lo que le corresponde al IMSS. Entonces, yo sí creo que en este punto la realidad es que no veo cómo el IMSS vaya a poder hacerle frente a esta enorme responsabilidad. Contestando tu pregunta, ¿qué es mejor? ¿Descentralizado o centralizado? Pues creo que lamentablemente ninguna de las dos ha dado los resultados que la población necesita. Hoy en México enfermarte es un verdadero lujo. Un lujo que a veces no puedes darte, ¿no? Lamentablemente funcionan las cosas de una manera en la que puedes pasar horas sentado en una sala de espera, porque estamos hablando de las camas sensables, que son literalmente tener una cama, pero aspirar a tener una cama, llegar a un hospital y aspirar a tener una cama es un proceso. Cuando tú llegas a tener una cama ya pasaste por muchas otras, por salas de espera, por el lugar de la sala de parto, por muchos lugares en donde hoy se tienen que habilitar espacios para dar atención porque estamos absolutamente rebasados. A mí me tocó ser presidenta de la Comisión de Salud cuando fui parte de la legislatura local y me tocó conocer muy de cerca las realidades con las que operan los centros de salud que son operados por el Estado, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es, yo creo que es una apuesta en la que tendríamos que buscar que todos se hicieran cargo. Yo no creo que la centralización sea la solución, porque así estábamos. Luego vino un proceso de descentralización y creo que la ruta era buscar cómo mejorábamos eso. No es como retroceder. Pareciera que la intención firme del gobierno de Andrés Manuel es retrocedernos 30, 40 años, en todos los sentidos. Pues yo creo que para allá va, para allá va. Yo, fíjate que con todo lo que observé del proceso de descentralización, sí veías un IMSS por un lado y veías un ISSSTE por otro lado, y veías al gobierno del Estado haciendo su esfuerzo con sus hospitales y sus clínicas por otro lado. Inclusive veías a los municipios. Claro, entrándole al tema. Los DIF, por ejemplo, entrándole al tema, lo que yo nunca me he explicado en términos de política pública, por qué los CRICs, por ejemplo, los centros de rehabilitación, están en un DIF. Y no en un sistema de salud. En un sistema de salud. O sea, y entonces parecerían esfuerzos aislados. Cuando tú ves el proceso de descentralización de la salud en Querétaro en 1997, le dijeron al Estado, bueno, pues ahí están los hospitales y ahí están los médicos y las enfermeras y ahí está el fondo de aportaciones para que lo financies. Y ya. Y luego llega el Seguro Popular y dice, bueno, creo que lo que le he dado la lana a los estados no les ha alcanzado. Pero no me voy a meter en la calidad porque eso ya es cosa de ellos, no les voy a tomar el control de los hospitales. Entonces, el Seguro Popular se vuelve un tema de financiamiento. De financiamiento, de seguro. De seguro. Literalmente. ¿Sí? Es un tema de seguro y en donde tengo que afiliar a tantas personas para que mis índices bajen y para que yo pueda acreditar que la gente está bien atendida. Desde aquel entonces había un dato bien interesante. Curarte la misma enfermedad en el IMSS que en el seguro, que en los sistemas estatales, en el IMSS te costaba el doble. O sea, curiosamente era un poco más eficiente, o por lo menos más barato, el tema de los hospitales de... Porque era un seguro. Porque era... Y aparte, el Estado daba atención de primero y segundo nivel. Correcto. Porque cuando ya era de de esta especialidad, pues ya te mandaban a la Ciudad de México, allá a los centros de alta especialidad. Entonces, ya de tercer nivel ya no daban, ¿no? Entonces, yo sí tengo curiosidad, por ver este proceso en el que, tienes razón, no le han puesto lana al sistema. Pero te voy a decir por qué yo creo que no le han puesto lana al sistema. Porque haberle puesto lana al sistema era darle el control y darle ese dinero a las unidades estatales. No, yo me refiero a que no le han puesto lana al seguro, al IMSS. Bueno. Y hoy le quieren endosar el paquete. Dicho por el IMSS y dicho por la ley, dice, bueno, va a tener el IMSS dos sistemas, que también se puede convertir en un tema de discriminación, que también así lo han acusado. Claro. Si tú eres beneficiaria del IMSS porque pagas tus cuotas, pues así te van a atender en los hospitales de zona,
¿sí? Los otros, o sea, yo que no tengo IMSS, a mí me van a atender en una unidad que tradicionalmente era del Estado, pero que digamos que va a estar comandada, dirigida, orientada, direccionada por el IMSS. Pero no voy a tener acceso a las instalaciones del IMSS. ¿Por qué? Pues porque el IMSS tiene su propio sistema financiero. Y entonces por eso le ponen IMSS Bienestar, güey. Porque unos van a ser los del IMSS y otros van a ser los de Bienestar. Sin embargo, el organismo rector va a ser el Seguro Social. Tú recordarás aquella rebelión de algunos gobernadores porque lo del INSABI era opcional. O sea, tú le entregabas a la federación tus hospitales y te desentendías de ellos, ¿no? Y hubo algunos gobernadores que lo entregaron y otros que no. Pero pues, Jalisco no entregó, Nuevo León no entregó, Guanajuato no entregó, entiendo que Tamaulipas tampoco entregó. O sea, hubo algunos que no le entraron y dijeron, yo sigo con mi sistema estatal. Tradicional. A algunos les fue bien, a otros les fue mal. Entiendo que con esto opcional ya no va a ser, no debería. Y entonces, quiero suponer que la visión de la 4T, es decir, ahora que ya tengo un sistema de esta naturaleza, entonces viene la etapa del financiamiento. ¿A un año de su salida? Sí. ¿Le va a dar tiempo? No, es que ellos no están pensando que les queda 1 año y medio. No. Están pensando claro. que por lo menos les quedan 7 años y medio. Ese tema de sistema de Dinamarca tiene sus letras pequeñitas, ¿no? Cuando uno dice, bueno, vamos a tener un sistema como el de Dinamarca, quizá en la mente de los queretanos y los mexicanos tengamos un tema de calidad, ¿no? Sí. Pero a lo mejor a lo que se refieren es al sistema de la construcción de cómo se prestan los servicios de salud. Y efectivamente, en Dinamarca es una solo orden de gobierno, es el que se encarga de todos los servicios de salud. ¿Qué es bueno de la centralización? No se repiten aparatos burocráticos, se pueden hacer compras. Consolidadas, puedes inclusive hacer una distribución de los materiales humanos de los recursos materiales y humanos. Pues ojalá hayan aprendido. ¿Cuántas vacunas se les echaron a perder por el tema de la logística y distribución? De lo que tengas aquí lo puedes trasladar allá. Sí tengo curiosidad. Creo que un sistema centralizado ahorita en este momento bien ordenado puede ser la solución. Habrá que esperar la reacción de los estados a ver qué es lo que pueden hacer y sobre todo que van a hacer los municipios con los pequeños esfuerzos que hacían en materia de salud. Y sobre todo, ya un dato digo para cerrar este primer bloque, desde luego después de escuchar tu opinión, para los mexicanos en las encuestas el tema de la salud sigue siendo del lugar 12 o 13, ¿eh? Sí. No, no está en las prioridades. No está en las prioridades, a pesar de que lamentablemente hay serias contingencias cuando sucede. Sí. Cuando tú lo lees, sigue siendo problema económico, seguridad, etcétera, 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 etcétera. Creo que debe estar abajo del de corrupción. Aún en las peores épocas de la pandemia, no aparecía como los principales problemas, ¿no? Esto con lo que cierras me parece sumamente lamentable. Si algo debimos de haber aprendido como sociedad de la ya oficialmente terminada pandemia de COVID, pues debió haber sido la importancia y la relevancia de contar con salud, ¿no? Con salud pública, con sistemas de salud, de servicios de salud públicos fuertes, en donde en realidad puedas tú sentirte seguro y segura, cosa que parece que no fue la lección de la pandemia. Yo creo que la desaparición del INSABI sí representa un fracaso. Creo que representa también un reconocimiento a una institución de las pocas a las que no han querido desaparecer en la 4T, que es el Seguro Social. Me parece muy, muy retador el que el Seguro Social se haga cargo de todo de manera centralizada, pero lo más importante es que la gente quiere resultados. Como sea, no le importa. Si es a través del IMSS Bienestar, si va a ser a través de los estados, si los municipios le van a entrar al quite, como sea, lo que quieren es tener servicios de salud de calidad. Así es. Bueno, pues finalmente el que va o los que vamos a tener terminando siendo usuarios de servicios de salud somos prácticamente todos. Nos vamos al corte, no nos dejen,
Enseguida regresamos con otro tema de igual de actualidad y de interés para todos. Regresamos. Pues bueno, estamos ya de regreso en su programa de En Voz Alta. El segundo de los temas es, hay varios temas, la verdad es que en esa sesión de la legislatura se aprobaron varias cosas que fueron interesantes, pero ahora vamos a ver una positiva en la que todo el mundo estuvieron de acuerdo, Mari. Esta disposición de ahora de la lista de deudores alimentarios, en donde fíjate que fue muy curioso en el Senado, porque creo que votaron esa y después se hizo el relajo, ¿no?, del encadenamiento de Xóchitl Gálvez, que se lo reconozco y la realidad es que mujer valiente. Por lo menos evitó que se sesionara ahí en la casona de Xicoténcatl. Bien, se veía curioso, creo que va a ser hasta un museo ahí, dice, ahí hay algunas cosas ahí. Es una mujer por lo menos polémica, ¿no? Pero hubo cosas que sí se aprobaron y que tuvieron la mayoría de ellos, pero que sí son temas de actualidad que le impactan a los que nos están escuchando. Y que dicen, bueno, ¿en qué va a consistir esto? En donde sí todo el mundo se puso de acuerdo, que es el listado de deudores alimentarios y la serie de trámites que ya no se van a poder hacer. Entiendo que un deudor alimentario no necesariamente es un varón, ¿no? No, es correcto, es una persona. Es una deudora. persona. Pero mayoritariamente está determinado así, ¿no? Cuando leía yo la justificación de la ley, decía, bueno, es que en casos de divorcio, solamente 3 de cada 10 niños, niñas o adolescentes adquieren un sistema de pensión y que se cumpla, ¿no? Sí. A lo mejor está la sentencia ahí, pero bueno, pues no se cumple. Y en el caso de las que son madres solteras con los niños, en su caso, solamente logra tener pensión 1 de cada 10. O sea, ya es un sistema del sistema judicial. Y entonces ahora sí dicen, bueno, pues creo que vamos a tener que hacer algo desde la ley. Me quedaba la duda de qué ley modificaron, pues la ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y ahora, fíjate nada más los trámites, digo, para toda nuestra audiencia, que no van a poder hacer si son deudores alimentarios. Y ahorita va un dato bien curioso. Ya he leído como 5 notas en el Facebook de que el Facebook ya parecía una prelista de deudores alimentarios, ¿no? Porque nada más le ponían ahí los ojos, pero le ponían el nombre y cuántos meses debía. No van a poder hacer los trámites de licencia de conducir. O sea, Básico. Básico, ¿no? O sea, oye, vengo a tramitar mi licencia, pues écheme su constancia de que no debe. ¿Debe o no debe? Pasaporte. No van a poder ser candidatos. ¿Sí? Correcto. No van a poder ni entrar a los procedimientos para ser juzgadores locales o federales, ¿no? Esta parte que no la alcancé no la alcanzo a dimensionar, pero está muy curiosa. Dice, trámites ante notario de compraventa de inmuebles. O sea, no dice si es la compra o es la venta. Pues se entiende que cualquiera de las dos partes. Cualquiera de las dos. O sea, no voy a poder pararme porque el notario, así como te pide el predial al corriente y los comprobantes de pago. Tu constancia de situación fiscal, así te pedirá tu constancia de no adeudo de pensión alimenticia. Para Correcto. que hagas los dos. Duda, ¿qué pasaría con las personas morales si el representante legal ¿no? Tiene ahí una duda, ¿no? La constitución o la transmisión de derechos reales. Actos de compraventa, contratos en donde se transmitan derechos. O sea, yo como particular, si firmo algo contigo, nos tenemos que pedir la carta mutuamente. ¿Sí? ¿Será? Entiendo lo de notario, porque finalmente hay una figura auxiliar de autoridad que te lo pide, pero entre particulares deberán de llevar los anexos estos documentos. Y luego algo súper curioso, que me gustaría mucho conocer tu opinión. En el caso de los que van por su segunda vuelta. Correcto. O sea, en términos de sí que electos popularmente. No, de los que se van a casar otra vez. Ah, ok. Yo sé que ahorita no estás pensando en tu segunda vuelta, pero... Sí, no. Apenas vas por la primera, pero los que van por su segunda vuelta de matrimonio, o inclusive en la primera, porque pudo no haber sido una situación de matrimonio, dice la ley, les vas a pedir la constancia, pero no dice que eso impida el matrimonio. Entonces es nada más como que nos vamos a casar, ¿sí?
y quiero que conozcas con quién te vas a casar, ¿no? Claro. Si debe o no Como de debe. apercibimiento. Como de apercibimiento. O sea, ahí te vas a casar con Juan y Juan le Pues piden... ya le debe a tal familia, ¿no? A 2 o 3 familias, ahí tú verás si, Correcto. si tú le entras. Pero lo curioso de este asunto es que no se metió con el tema de prohibir el matrimonio, porque bueno, pues es un derecho, ¿no? Datos bien curiosos en materia migratoria para todos los que piensan salir y sean deudores alimentarios. Si eres moroso, no sales. O sea, si estás en el listado, no sales. Pero fíjate lo que dice la ley. Pero si no eres moroso y existen los elementos para poder acreditar que vas a salir del país para sustraerte de esa actividad, tampoco sales, ¿no? Y entonces parecería ser que ahora sí va en serio el tema de las pensiones, y esto va a ayudar mucho pues, a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Por fin. Ha sido una lucha y un batallar de muchos, muchos años. Yo recuerdo, incluso tuve la oportunidad de presentar una iniciativa a la que le llamé la Ley Quemón. Esta iniciativa, sí, en términos de ¿Era por Pokémon o creo quemar? No, era ahora sí que la titulamos así, ¿no? Un tema como de socialización. Y era justamente como este aspecto de quemar públicamente, ¿no? A quien no cumpliera. A quien no cumpliera. Porque, híjole, el lugar al que llegas tú, platica, de aquí podemos, simplemente del foro podemos platicar y vas a encontrar muchos casos de familias que hoy no están a lo mejor en las condiciones en las que podrían estar por el incumplimiento de una persona que debe alimentos. Y hablo de una persona porque con toda claridad esto no es un tema en contra de los hombres. O sea, no es un tema de decir exclusivamente los deudores de pensiones alimenticias son los varones. No lo es así. Es quien determine la ley, ¿no? Quien determine la ley que tiene la responsabilidad y en qué grado tiene la responsabilidad. Porque yo te puedo decir, la señora Elisa, que trabaja en mi casa, su casa, la ley determinó que la responsabilidad de sus 2 hijos era 50-50. Entonces, Elisa se hace cargo del 50% y su exmarido no paga el otro 50%. Los dos son deudores, los dos son personas deudoras de pensión alimenticia. Nada más que Elisa está cumpliendo. Y el otro es moroso. Y el otro es moroso, correcto. Entonces, ¿qué impacto tiene? A mí me parece que no lo vamos a dimensionar en la inmediatez. O sea, en la inmediatez va a haber mucha inconformidad, sobre todo porque la lista es muy amplia y qué bueno que la enunciaste con detalle de todos los peros que te van a poner en cualquier trámite, desde tu licencia de conducir, sacar tu pasaporte, llevar a cabo una operación de compraventa, etcétera, etcétera. Al principio va a ser, creo, mucho la molestia, ¿no? La inconformidad. El proceso y el impacto vendrá después. Pero me parece que el impacto va dirigido, sin lugar a dudas, directo a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a que puedan contar con lo que simplemente se merecen, ¿eh? O sea, eso es un tema de dejar de vivir en la impunidad. Lo hemos platicado en otros muchos temas. En México, uno de los grandes problemas que tenemos es que aquí nada pasa si no pasa nada, ¿no? O sea, si alguien no cumple con lo que le toca hacer, pues chin, ni modo. Pero aquí el chin, ni modo, es llevarte entre las patas a generaciones enteras que a lo mejor podrían tener una condición distinta de educación, de alimentación, de vestimenta, en fin, de su desarrollo y al final del día no hay que olvidar que esas niñas, esos niños, esos adolescentes se van a convertir en adultos y son quienes después tomarán decisiones en beneficio o en perjuicio de nuestro país, de nuestra sociedad. Entonces yo creo que tiene un alcance enorme. Creo que por fin, como bien dices, tiene seriedad esta situación. Fue unánime. Digo, a ver, a excepción de Fernández Noroña, que evidentemente este es un tema que además a nosotros nos tocó en muchas mesas de diálogo con él, buscar sensibilizarlo. Él en general no cree en esto.
no cree que sea la herramienta. Yo creo que es un tema de acción afirmativa, ¿no? Tenemos que llegar a este extremo, lamentablemente, para que lo tomemos con seriedad y para que hoy las niñas y los niños cuenten con esta máxima protección. Yo lo celebro enormemente. Estamos presionando desde los ciudadanos, desde los colectivos ciudadanos ahora a las legislaturas locales, porque necesitamos el respaldo de las legislaturas locales para que esto sea una realidad muy pronto. Fíjate que ahí, te voy a decir por qué me agrada esta iniciativa, porque esta sí es una política de apoyo a madres solteras y a mujeres cabezas de familia. Sí, a las jefas de Básicamente familia. a las jefas de familia. Más allá de los apoyos en económico, este tipo de apoyos, claro, este tipo de política pública sí soluciona el asunto de fondo. Es no que el Estado tenga que estar subsidiando a quienes están... A quien no está cumpliendo. Con una obligación. Yo recuerdo un delegado de la Ciudad de México que inclusive... creo que tuvo que renunciar porque usó un programa, pues estaba muy ligado a la derecha y era un delegado muy polémico, un programa que decía más o menos lo mismo, que eran los antecedentes de esto. Dice, el problema no es que el programa trataba de perseguir a los verdaderos deudores de las pensiones alimenticias y entonces asesoraba a la gente y lo conducía para el sistema de yo no te voy a dar madre soltera, pero sí te voy a dar todos los elementos para que persigas al que te debe, ¿no? Y el que pague él. Y el nombre que le puso al programa fue lo que lo hizo famoso y poco exitoso. Y le puso el que la mete la paga. Y entonces parecía un programa que se hizo famoso por el nombre, pero tenía mucho sentido, tenía un sentido como claro, de este, es decir, claro, oye, el que tenga una paternidad responsable para que no sea el Estado el que te tenga que subsidiar, porque no subsidia a las mujeres, subsidia a quien le tiene que dar este resultado, ¿no? Fuera de este tema, Mari, hay otro tema que fue el tema del Plan B, o la primera etapa del Plan B de esta semana, que le da la inconstitucionalidad a dos leyes, que fue la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas. Y digo, a lo mejor va a dar para un tema en un programa anterior, pero estuvo vigente de noviembre a su declaración de inconstitucionalidad, que seguramente estará prácticamente publicado. Hubo mucha prevalencia de quienes usaron estos meses de vacío legal, no de vacío legal, sino de permisividad legal que daba esta ley, que finalmente sí entró en vigencia y que ahora es declarada inconstitucional, para hacerse publicidad en espectaculares. Correcto. Porque prácticamente eso que antes parecía imposible y que era motivo de que te multaran y que te era motivo de que te dijeran que eran posibles actos anticipados de campaña, si eras o no funcionario público, pero que daba también la posibilidad de que cometieras faltas administrativas si eras funcionario público, y que la 4T lo quitó de la ley, y que eso dio lugar a que hubiera bardas espectaculares, publicaciones, la simulación de entrevistas puestas en espectaculares 15 o 20, no solamente en Querétaro, sino en varias partes. Ahora parece que le van a poner ahí un tapón, ¿no? ¿A favor o en contra? Primero quisiera hacer algún comentario respecto de la declaración de inconstitucionalidad de esta primera parte del Plan B, ¿no? Como dices, parece episodio de una serie. Tiene que ver mucho con la no justificación de los y las legisladoras a la dispensa de trámites. Cuando en la Cámara de Diputados y de Diputadas, cuando llega una iniciativa y no se sigue el procedimiento legislativo, que es que se turne por parte de la mesa directiva una comisión y la comisión dictamine, etcétera, etcétera. El proceso normal se llama, comúnmente se conoce que se le dispensan los trámites y pasa directito, como llega, al pleno, donde están los 500 diputados y diputadas, a discutirlo y votarlo. Fast track, como conocemos también en la coloquialidad. Eso fue lo que pasó. Y
sí efectivamente es una facultad del Poder Legislativo, de la Cámara, pero la tienes que justificar. Tiene que haber razones suficientes, válidas, vienen en el reglamento interno, en la ley orgánica, y si no lo justificas, pues no es nada más así como porque a mí se me dio la regalada gana, como ha sido la constante de Morena en la Cámara de Diputados, ¿no? Me da mucho gusto que se siente ese precedente. Creo que viendo el tema que acabamos de tocar de lo que sucedió en el Senado, en donde de repente sesionan al cuarto para que se acabe el periodo, sacan, veía un dato de un periodista que decía que cada 10 minutos sacaron una reforma, un dictamen, ¿no? Un dictamen, de manera absolutamente opaca, sin darles publicidad, además de eso, en una sede alterna, sin los integrantes completos del Senado. Entonces, creo que esto que dictamina la Suprema Corte sí es muy trascendental en decirle a Morena particularmente en las cámaras. Así nos hacen las cosas. Así nos hacen las cosas. Porque entiendo que no resuelve de fondo. O sea, ni siquiera se metió a ver si los artículos reformados eran... de fondo no me voy a meter al fondo, no me voy a meter a ver si esto está bien o no está mal. La forma... No es. No es. Y eso me parece sumamente relevante. Yo venía, honestamente, como legisladora, que he sido en 2 ocasiones, ya estaba yo demasiado desilusionada de pensar que nos podemos pasar por el arco del triunfo, perdón la expresión, pero así lo sentía yo, los procedimientos legislativos y que no hubiera consecuencias. Yo celebro a la Corte, celebro muchísimo que se haya enfocado particularmente en decir, no voy a entrar a la discusión de fondo, la forma está mal. Bueno, eso ya nos da un punto de lo que viene después, ¿eh? O sea, es posible que ni siquiera entren a la discusión del fondo. Pero en la forma se llevaron el fondo. Entonces, yo quisiera ver en estos próximos días cuántos espectaculares se van a bajar. Tan pronto como se publique, y eso sí se ha considerado, sobre todo quienes están haciéndolo, no en su carácter de ciudadanos. Porque Funcionarios. De funcionarios, ¿no? Claro. Porque yo puedo poner ahorita mi rostro y poner una frase, es tiempo de los varones, y decir, bueno, pues yo ni funcionario soy, ¿no? Pero va a decir la autoridad electoral, pues, espérate a que seas candidato y ahí sí te voy a encontrar porque entonces va a actualizar el supuesto de lo que acabas de hacer. Pero si aparte lo hago como funcionario público y aparte lo simulo como que alguien me entrevista, lo cual estaba ya previsto como algo incorrecto en la legislación y que permitía me parece que va a dar lugar para que algunas cosas que se estaban haciendo ya no se puedan hacer, ¿no? Y a lo mejor con ese sentido se hicieron, ¿eh? Es decir, hagámoslas antes de que no sea posible. De que ya no se pueda. Ajá. Puede ser. Yo sí quisiera decir que particularmente en el tema electoral veo a los organismos locales, sobre todo, muy disminuidos. Ahora sí que creo que el impacto de recortes presupuestarios, de esta lucha que han estado librando a lo largo de varios meses, ¿no? Con una visión contraria a lo que en realidad quiere el gobierno y la mayoría legislativa en el país, pues sí les ha mermado sus capacidades. Hoy por hoy tenemos en Querétaro un proceso de reseccionalización, ¿no? Donde una sección electoral se divide porque poblacionalmente ya tiene mucha gente que vive ahí y la dividen y seguimos esperando cómo va a ser esa división. O cómo vas a cambiar las credenciales. O cómo va a estar Exacto. Entonces, al final creo que esto sí va a traer consecuencias y va a repercutir en el derecho que tenemos las y los mexicanos de ejercer nuestro voto de manera informada, de manera libre, de saber a dónde vamos a ir a votar, de tener certeza democrática. Sí, va a haber una serie de cambios a mí. En particular, me llamaba la atención porque parecía ya pues un tema de un kinder. Bardas aquí, espectaculares allá. Y cuando hacías un análisis de la ley, dices, bueno, pues es que ahora la ley ya lo permite, porque en esa ley le cambiaron la frase, dice, bueno, no es propaganda gubernamental, o solo es propaganda gubernamental cuando se pague con recursos públicos. Cuando ya había criterios del Tribunal Electoral en donde dice que no importaba el origen del recurso público
es propaganda gubernamental si tenía ciertas características o carecía de algunas de ellas. Teníamos tal alcance que recuerdo, digo, a mí me ha tocado participar en varios procesos y recuerdo que llegaba un punto en el que incluso para pautar en redes sociales debías tú de ser sumamente cuidadoso y llegaba un punto en el que no podías hacerlo si no te habías separado del cargo, si no habías pedido licencia. ¿Por qué? Porque pudiera parecer o se podría interpretar que estabas haciendo uso de recurso público para promoción personal. Entonces, habíamos alcanzado, creo, algunos dirían un extremo. Yo creo que no, yo creo que en realidad había colocado pues en una igualdad de condiciones, podría decirse muy estrictas, pero a todas y a todos. Y hoy pues era como una burla, ¿no? Darle la vuelta, a ver cómo le damos la vuelta a esto. Mira, hubo, bueno, que fue mi caso, que yo tuve la posibilidad junto con muchos de ser candidato en el 2006. Y la realidad es que esas elecciones del 2006 todavía estuvieron marcadas porque en la obra que hacía el presidente fulanito de tal ponía su fotografía. Eso hoy parecería, hoy algo, después de esa reforma del 2007, algo impensable. Entonces, en el proemio de la ley dice muy particularmente que no haya intervención de recurso público ni privado para el fortalecimiento de imágenes y el desequilibrio de la contienda electoral. O sea, ese fue el sentido de la reforma del 2006, pero hoy vuelves a ver exactamente lo mismo. O sea, vuelves a ver los rostros de los funcionarios públicos, nada más que ahora en tamaño espectacular. Antes eran unas fotografías. Yo recuerdo haber visto o soñado con la imagen de Armando Rivera porque ponía y la sonrisa de Francisco Garrido, y hasta que le pusieron un tapón a ese tipo de asunto, pero pues ahora vamos a ver cómo es que se desarrolla, ¿no? Y bueno, pues esto va a dar para más. Pues dicen que los tiempos se nos acabó. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias a quienes tuvieron la paciencia de escucharnos y nos vemos el próximo jueves en su programa En Voz Alta.